Variado de Evanescence, Bruno Arias y también Divididos en este rato musical en Bonito Cuelgue, inaugurando un nuevo bloque, siendo las 15:32, 32:06. La temperatura no afloja, el calor en la ciudad de Buenos Aires. Ya veníamos haciendo lo que tiene que ver el repaso de los audios de lo que pasó ya esta semana. Nos quedan un par de audios también más en lo que tiene que ver la situación que está pasando en AGR, en Artes Gráficas Rioplatense. Esperemos si llegamos con el tema de Raúl Gámez, el presidente de Vélez, con algunos términos bastante furibundos acerca del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pero esta semana también una noticia muy pero muy importante en lo que tiene que ver, en síntesis, como un resumen de lo que fue el 2016, en lo que tiene que ver la pauta PRO, la pauta de Cambiemos, en lo que tiene que ver la publicidad oficial, en lo que tiene que ver la diferenciación, ¿no?, de lo que es el primer año de Cambiemos de Mauricio Macri con el caso de Cristina Fernández. Hay una nota muy interesante de Guillermo Mastrini y Martín Becerra, dos de los investigadores más importantes que tiene el país en lo que tiene que ver políticas de medios de masas y en lo que tiene que ver el derecho a la información, con varias cuestiones que son importantes de soslayar. En primer lugar, que también nos estaremos comunicando dentro de poco con Guillermo Mastrini, es el uso de forma discrecional que tuvo este primer año de Cambiemos a semejanza del gobierno de Cristina Fernández. Varios elementos también a tener en cuenta: la diferenciación de los medios del interior, del mal llamado interior, y los medios de capital, también que está ocurriendo con los medios sin fines de lucro, los medios comunitarios. Un caso, hace bastante tiempo habíamos entrevistado a Natalia Vinelli de Barricada TV, también Antena Negra, bueno, varios medios comunitarios que la están pasando no del todo bien en lo que tiene que ver en los últimos años, hasta ya con la implementación de el AFSCA y ahora también con respecto al tema de el ENACOM. Así que bueno, tenemos el gusto de poder dialogar en esta entrevista en Bonito Cuelgue, siendo las 15:34, con Guillermo Mastrini. Guillermo, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Guillermo? Un placer verdaderamente saludarte. Guillermo Mastrini es investigador y docente especializado en políticas de medios masivos y derecho a la información. Estábamos haciendo un repaso, Guillermo, de la muy buena nota que escribieron en la letra P con Martín Becerra. Te quería preguntar, al menos para aquellos que no leyeron la nota, algunos puntos salientes de lo que fue esta investigación a partir del trabajo que hicieron ustedes dos sobre la pauta PRO en el año 2016. Bueno, efectivamente lo que trabajamos fue analizar los datos que brindó el gobierno de Mauricio Macri sobre cómo se distribuyó la pauta durante el año 2016, tratando de ver dónde estuvieron las continuidades y rupturas en relación al manejo que se había realizado en el gobierno anterior, ¿no? En ese sentido, lo que más llama la atención es que en un primer momento, el primer semestre del 2016, se observa una drástica baja del gasto del gobierno en publicidad oficial, pero también resulta llamativo que en el segundo semestre la publicidad oficial aumentó exponencialmente. Entonces, si bien en el cómputo global del año da un poco menos que lo que se gastaba durante el gobierno de Cristina Fernández, si se considera solo el segundo semestre, se puede decir que se gastó más que durante el gobierno de Cristina Fernández. Esto lo mencionamos porque, cuando el PRO estaba en la oposición, decía que el gasto del gobierno de Cristina en publicidad oficial era desorbitado, y sin embargo, insisto, no se ha reducido mucho durante la nueva gestión. Guillermo, por otra parte, Sí, Guillermo, hay una cuestión también importante de una resolución de la pauta oficial, la 247/16, justamente del año pasado, de cómo iba a ser el uso de los fondos públicos, y que poco y nada se ha cumplido de esa determinación que se tomó el año pasado. Bueno, nosotros en su momento hicimos algunos señalamientos respecto a esa resolución, que es una declaración de buenas intenciones. Ellos dicen que lo que señala el gobierno en esas resoluciones es que se van a
a guiar por criterios objetivos, y lo que pasa que es muy difícil establecer criterios objetivos para la publicidad oficial, entre otras cosas porque justamente no es lo mismo que la publicidad privada, digamos. Exacto. La publicidad privada tiene una búsqueda de un impacto, es decir, que es muy concreto, que es generar que el consumidor tenga una actitud de compra frente a lo que se publicita. Supuestamente ese no es el objetivo de la publicidad oficial. El objetivo de la publicidad oficial tiene mucho más que ver con que la ciudadanía conozca algunas campañas del gobierno, que estimula que el gobierno entiende que son necesarias, que información que es necesaria ser puesta en conocimiento público, y en ese sentido la manera de llegar a los públicos y la manera de generar comportamientos vinculados a eso es totalmente distinta de la publicidad privada, ¿no? Entonces decir que se va a guiar con criterios objetivos es muy raro, porque un criterio objetivo podría ser que vincular la publicidad a los medios con mayor audiencia. Sí, pero el rating también, claro, eso no garantiza, eso generalmente suelen ser públicos mucho más homogéneos y por lo tanto habría una parte de la población que no consumiría eso. Entonces, y también, Guillermo, hay un mismo criterio que se aplica en publicidad oficial que en publicidad privada. Hay también un tema con respecto a la audiencia, que también ustedes lo tocan en la nota, es la falta de criterio y de mediciones del rating, por ejemplo, en el caso de la televisión. O sea, que es un rating, es otro debate también para darse con respecto a las audiencias. Efectivamente, el problema es que para considerar el tema de las audiencias hay dos problemas en estos momentos en relación a cómo se miden las audiencias. El primero es que el rating, digamos, bien hecho o más o menos bien hecho, se limita a la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, es decir, no sabemos exactamente cómo se comportan las audiencias en el resto del país, solo sabemos con procedimientos más rústicos y rudimentarios, digamos, de maneras más indirectas, como llamadas telefónicas, que no son un buen método, digamos, objetivo y científico como para el gobierno. Y por otra parte, también hay una lentitud muy grande en medir qué está pasando con las audiencias en relación a desplazamientos hacia nuevas formas de ver televisión, como puede ser lo que todos sabemos a partir de Netflix o del visionado de contenidos en dispositivos móviles, ¿no? Es decir, la televisión tradicional, lo que sí sabemos es que está perdiendo audiencia. No se sabe bien todavía, se está empezando a estudiar, pero no está cuantificado cómo se consume en otro tipo de aparatos, ¿no? Guillermo, hay un punto clave como un elemento denominador con referencia y con relación a lo que tiene que ver el gobierno de Cristina Fernández, que es la forma discrecional de los fondos. En el caso puntual ustedes lo marcan en la nota, pero también hay que decirlo que no sorprende este modo de implementar del macrismo en este año 2016, porque no se diferencia como fueron los 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo el caso Niembro, por decir un ítem importante. Sí, efectivamente hay un trabajo, en este caso solo de Martín Becerra, que él había analizado el comportamiento del uso de la publicidad oficial en los gobiernos de Cristina Fernández, de Daniel Scioli y el de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Esto había sido hecho a partir de una propuesta de Poder Ciudadano, hará ya por lo menos unos 3 o 4 años, y lo que en ese trabajo, que estaba muy documentado, se mostraba era que los criterios de discrecionalidad eran muy similares, es decir, en este sentido el manejo de la pauta del PRO no es muy distinto en todo caso sí difieren en quiénes son los beneficiarios, digamos, ¿no? Es decir, mientras que digamos durante el gobierno kirchnerista, por ejemplo, se había beneficiado especialmente al grupo Spolsky, Cristóbal López. Al gobierno de ¿Perdón? Cristóbal López, otro ganador también. Claro, Cristóbal López. Hoy los beneficiarios, puede ser el Grupo Clarín, aparece una novedad que es un destino bastante importante para la publicidad en redes sociales, como puede ser Facebook y Google. Pero quiero decir, en definitiva, no queda, digamos, hay una discrecionalidad y sí lo que está claro es que se han reducido enormemente los montos de la publicidad oficial para otros medios, digamos, una categoría muy ambigua, pero que son esa enorme cantidad de miles de medios que hay en todo el país,
que reciben poca publicidad, por eso son agrupados todos en la categoría otros, pero que para esos medios esa publicidad es muy importante, casi para garantizar su subsistencia, y sin embargo la reducción que ha habido en el otorgamiento de montos a ese otros es muy notable, ¿no? Buenas tardes, Guillermo. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Iván. Quería consultarte acerca de lo que hablábamos, ¿no? La discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial. ¿De qué manera puede hacerse para desde el Estado conseguir los objetivos que la pauta oficial tiene, que como vos bien decías no tienen nada que ver con los de la pauta privada, sin que esto implique la total subjetividad en el destino? Porque termina pasando lo que vemos, que según quién está en el gobierno se beneficia a uno o a otro grupo económico de medios. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y en el caso que tengas alguna información, ¿cómo intentan resolverlo en los demás países? Bueno, digamos, nunca es fácil, digamos. Hay que partir, siempre yo soy muy cuidadoso con estos temas del reparto de la publicidad del Estado, de una circunstancia. Yo creo que en otros países, especialmente en Europa o en Estados Unidos, y ahora voy a aclarar por qué esto es muy distinto, y es que el impacto de la publicidad oficial en la economía de los medios es bastante menor que en Argentina. Y esto tiene que ver con dos cosas. Uno, con que los montos destinados proporcionalmente son menores, y es casi una consecuencia de lo que acabo de decir, con que la publicidad privada es mucho más grande y mucho más dinámica. Uno de los problemas que tenemos en Argentina es que, digamos, el mercado publicitario privado es relativamente pequeño, está absolutamente concentrado en la ciudad de Buenos Aires y está absolutamente concentrado en muy pocos anunciantes. Esto es lo que hace que, digamos, el peso de la publicidad oficial sea muy grande, y en algunos casos para algunos medios, como decía antes, especialmente para algunos medios pequeños, poder o no recibir publicidad oficial es casi poder existir el mes siguiente o no, y esto incluso no hay que entenderlo solo en relación al gobierno nacional, sino a los gobiernos municipales y provinciales. Y si uno se va de la ciudad de Buenos Aires y piensa el peso que tiene la publicidad oficial en las provincias, es todavía mucho más grave, ¿no? Porque prácticamente son los únicos anunciantes de consideración. Entonces, lo que quiero decir es que mientras la publicidad oficial tenga el peso que tiene para la economía de los medios, es muy difícil evitar algún tipo de influencia de parte de la publicidad. Y esto no es porque, digamos, incluso en las mejores prácticas y en los casos donde la administración sea de lo más racional y tratando de influenciar lo menos posible, cualquier medio que dependa de la publicidad oficial va a ser en principio oficialista, y esto independientemente del tipo de ideología que tenga el gobierno en su momento. Entonces yo creo que digamos, mientras no se dinamice la publicidad privada, la publicidad oficial va a tener un nivel de discrecionalidad. Por supuesto que las maneras de evitar mayores grados de discrecionalidad es hacerlo transparente. En este sentido, hay que reconocer que esta información que ha publicado el gobierno contribuye a que sea un poco más transparente, no plenamente transparente, pero es más transparente que lo que había sido en los últimos años. Tiene que ser más transparente, y evidentemente por lo menos otra práctica que debería garantizarse es que todos los medios al menos reciban algo de la publicidad oficial, ¿no? Entonces ya por lo menos, y no que se concentre en relativamente pocos. Entonces, sí, Guillermo, una manera por lo menos de repartir, ¿no? Además estamos hablando en el informe que ustedes plantean la ausencia también de los medios comunitarios y cooperativos, que la están pasando nada bien hace tiempo, sí, pero que también esta ausencia es tremenda por parte de estos medios que cito un caso, no sé, Antena Negra, Barricada TV, gente que la viene peleando hace mucho tiempo y que no tiene respuesta por parte del Ejecutivo. Sí, bueno, convengamos que esto tampoco lo tenían antes, ¿no? No, por eso, viene de hace años. Pero efectivamente, sí, yo creo que es un sector absolutamente postergado, ¿no? Porque incluso uno podría decir que estos medios pagan impuestos, digamos, ¿no? Exacto. O sea que son buenos para la hora de pagar, pero no a la hora de recibir. Entonces, efectivamente, los medios comunitarios deberían
recibir también publicidad oficial, no se observa por qué no, digamos, insisto, si el Estado les cobra impuestos igual que a los otros medios, ¿no? Y aunque no se los cobrara, quiero decir, tienen derecho. Entonces sí, efectivamente hay mucha, en Argentina hay una tradición de uso de la publicidad oficial como ayuda económica hacia ciertos medios que tengan una perspectiva favorable. El discurso muy fuerte en contra de esto que había tenido el PRO en la campaña electoral sugería que se planteaba o que se iba a plantear algún cambio. Lo que nosotros hemos observado es que este cambio ha sido tenue, para decirlo de una manera suave, ¿no? Desde el gobierno, Guillermo... Algunos cambios tímidos, pero en esencia la publicidad oficial no se maneja de una manera tan distinta de la que se manejaba durante el kirchnerismo. El gobierno plantea, a partir de algunos de sus funcionarios, que existe una especie de, ¿cómo llamarlo?, algoritmo de distribución de la pauta oficial, pero nadie sabe cómo es. Es un poco ambiguo, porque eso y decir que es totalmente discrecional es más o menos lo mismo. Si no sabemos cuáles son las reglas de la repartición, es como que las reglas no existiesen. Sí, evidentemente lo que se puede deducir, compartiendo lo que vos decís, de que se ha argumentado desde la Secretaría de Comunicación Pública que ellos tienen un criterio objetivo, insisto, no se pero lo que se vislumbra, digamos, a partir de los resultados, no porque yo conozca el algoritmo, es que efectivamente hay un mayor vínculo con las audiencias, ¿no? Es decir, que se han favorecido a los medios que más audiencia tienen. Esta es una lógica, yo diría, de lógica de publicidad privada. La publicidad privada sí efectivamente se concentra en los medios que tienen más audiencia. Lo perverso... Si uno tuviera que hacer un análisis muy general de la principal transformación en el reparto, diría eso, ¿no? Que mientras que había un criterio durante el kirchnerismo muy vinculado a cierta afiliación política, en este primer año PRO eso queda más vinculado a digamos, las grandes audiencias, los medios que tienen grandes audiencias se han visto favorecidos con mayor cantidad de publicidad oficial. Claro que habría que agregar que en general esos medios con mayores audiencias son bastante afines al PRO, con lo cual en la esencia no termina de cambiar, digamos, ¿no? Lo perverso de esta modalidad de beneficiar a los que tienen más audiencias es que, precisamente como vos decías, la publicidad privada se vuelca más que nada por el tema del rating, se está beneficiando más económicamente a los que ya más consiguen y perjudicando a los que menos consiguen. Entonces, me parece que también tiende un poco a la concentración y a beneficiar a los que ya son los que más tienen. Sí, por eso digo que, y insisto, y además habría que agregar que encima en la mayoría de los casos son medios que no tienen, digamos, un perfil opositor al gobierno, con lo cual, digamos, efectivamente es, uno puede decir, entre comillas, más objetivo, pero no deja de tener una subjetividad. En definitiva, como cualquier decisión, digamos, uno sabe que está favoreciendo un sector y perjudicando a otro, ¿no? Y en este caso creo que no hay una excepción, digamos. ¿Crees que en el afán de transparentar la publicidad oficial, el Estado debería ocuparse de tratar que los medios sean un poco más autosustentables independientemente de la pauta oficial? Porque sería una buena modalidad de poder hacer menos discrecional el tema de la pauta y que no sea tan relevante para la subsistencia del medio recibir o no publicidad oficial. Bueno, no, efectivamente, lo que pasa que eso, yo no sé si es una ¿es posible? Política del Estado, claro. Digamos. En todo caso, sí se puede estimular mediante políticas públicas el desarrollo de recursos humanos, algún tipo de política de estímulo del desarrollo de medios, pero finalmente creo que tu pregunta sí apunta a uno de los del corazón del problema del sistema de medios, que es la enorme dificultad que tienen la gran mayoría de los medios existentes para garantizar su supervivencia. Aquí se produce una gran paradoja, ¿no? Por un lado,
digamos, porque en general la sociedad cuando ve el tema de los medios piensa en el gran show, en los supermedios, en los salarios de las estrellas que ganan fortuna y parece que hay mucho dinero moviéndose y efectivamente esto es así para un reducido grupo de medios. Para la mayoría su economía es sumamente inestable, hay mucha gente que trabaja voluntariamente porque no podría recibir un trabajo, una paga por su trabajo porque seriamente no hay condiciones económicas para pagarle y hay una gran dependencia de formas digamos vinculadas a la publicidad oficial. Por supuesto que yo comparto que sería ideal que esa situación fuera superada. La experiencia en el mundo nos demuestra, en el mundo, en Argentina histórica, nos demuestra que es muy difícil superar esto porque de nuevo, o sea, mientras los medios de comunicación son financiados por publicidad, la publicidad se va a seguir concentrando en aquellos medios que son los más exitosos en la audiencia. Guillermo, estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Guillermo Mastrini, investigador, docente de la UBA, Universidad Nacional de Quilmes de La Plata, entre otras, un especialista de los más importantes que tiene el país en políticas de medios masivos y derecho a la información. Guillermo, te hago la última pregunta y agradeciéndote el contacto realmente en este sábado en Bonito Cuelgue. Te quería sacar, más allá del tema de la pauta que hablamos a partir de esta nota que hicieron junto a Martín Becerra, acerca del sistema de medios y de contenido público. Te quería preguntar si en esta gestión Lombardi, que empezó en el año 2016, es mucho más plural que la del gobierno de Cristina Fernández. Bueno, es una pregunta que es bastante compleja. Digamos, si tuviera que dar una respuesta rápida, te diría que sí, y te diría que no era difícil, porque frente a una gestión anterior que fue absolutamente sesgada, sobre todo en su orientación periodística, no tanto en la cultural, yo haría una diferencia ahí, ¿no? Creo que había una programación cultural educativa que, aunque también con el tiempo se fue tornando más partidista, en términos generales era bastante respetuosa. El nivel de lo que podríamos llamar lo periodístico informativo tenía una línea muy sesgada, con lo cual no es complejo hacer algo más plural, porque yo diría que casi cualquier cosa hubiera sido más plural en términos de la línea periodística informativa. Al mismo tiempo, lo que se ha observado en relación a lo que ha pasado con estos medios de propiedad estatal, como Radio Nacional o Canal 7, para citar ejemplos, es que han visto reducida su audiencia notablemente, ¿no? Y esto también es un hecho que es interesante, que se genere algún debate al respecto, ¿no? Porque efectivamente, más allá de que yo considero que fue una política errónea que tuvo el kirchnerismo respecto a los medios públicos, con esa línea sesgada lo que habían logrado es una adhesión de simpatizantes del gobierno que sintonizaban los medios de propiedad estatal. En estos momentos ese sector ha dejado de sintonizar los medios de propiedad estatal, pero no ha venido otro a reemplazarlo, porque esos sectores ya se sienten representados en los medios privados, digamos, ¿no? Entonces se da una situación paradójica que si bien uno puede analizar de que por un lado efectivamente podemos hablar de algún nivel mayor de pluralismo, al mismo tiempo es un pluralismo de la oferta, pero no de la escucha, porque nadie está escuchando esos medios, o las audiencias son realmente hiper bajas, ¿no? Exacto. Bueno, Guillermo, realmente es un placer para nosotros, que te hemos estudiado también en la facultad, poder dialogar con vos y, bueno, tratar acerca de esta nota y también de otros asuntos importantes concernientes a la política de medios, que tanto nos interesa. Un verdadero placer poder dialogar con vos. El gusto ha sido mío. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Guillermo Mastrini, uno de los especialistas más importantes en lo que tiene que ver política de medios. Lo escuchaste en Bonito Cuelgue.